Bueno, lo primero que nosotros vamos a aprender a manejar son los números enteros. Los números enteros entonces se utilizan para trabajar con cantidades completas. Todo lo que nosotros nos refiramos a partes completas, pues a elementos completos, lo vamos a expresar por medio de enteros. Los enteros tienen una cualidad y es que son positivos y negativos. Negativos y el cero adicionalmente. ¿Listo? Entonces yo tengo que aprender a trabajar con ellos y lo primero es entender de qué tratan ellos. Entonces, una forma en la que se comenzó a expresar pérdidas y ganancias y fue con negativos y positivos. Entonces, digamos, normalmente esto lo podríamos comparar con un juego. Cuando yo estoy trabajando con números negativos, pueden ser puntos en contra y números positivos serían puntos a favor. Entonces, cuando yo, digamos un ejemplo, si yo tengo que entender el número como va expresado, este signo le pertenece a este número y este signo le pertenece a este número. Un error muy frecuente es que la gente piensa que el signo es el que está detrás de él, no, es el que está antes. ¿Listo? Entonces, si nosotros lo vemos como un juego, entonces imagínese esto, usted está haciendo lanzamientos, está jugando algo de lanzar y continuamente está teniendo puntajes como estos. ¿Será que le fue bien o le fue mal? Mal, ¿cierto? ¿Cuántos puntos tuvo? Entonces sí, tuvo muchos puntos, pero todos malos. Entonces si ustedes se dan cuenta, por lo menos aquí tengo 3, 2 y 4. En total, ¿cuántos tuvo? Tuvo 9 malos, ¿cierto? Para indicar que son malos sigo poniéndole el menos. Simplemente totalizo cuántos puntos tuve. Si yo les dijera esto, aquí ¿cómo me fue? Bien, ¿cierto? Todos los puntos fueron buenos. ¿Y cuántos puntos tuve en total? 16. 16, entonces yo simplemente digo que tuve 16 y para indicar que son buenos digo que son positivos. ¿Y qué pasaría aquí? Tuve puntos malos y puntos buenos, pero ¿qué fueron mayores, los malos o los buenos? ¿Por cuánto fueron más? Por 3, entonces ganaron los malos por 3, ¿cierto? Dígame. Cuando el resultado es positivo, ¿hay necesidad de poner el positivo? Ya todo eso lo voy a explicar, ¿listo? O sea, vamos por partes. Primero entendamos cuál es el concepto y de ahí para allá arrancamos con las reglas y todo eso, ¿listo? Si ustedes se dan cuenta ahí, bueno, y digamos aquí tengo 9 menos 7. ¿Aquí gané o perdí? Gané. ¿Y por cuánto gané? Gané por 2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ya vamos a iniciar con las reglas generales que nos enseñaban en el colegio. En el colegio normalmente a mí me decían, es que más por más da más por menos da menos. Bueno, en fin, una cantidad de reglas y no, yo tengo que comenzar a analizar cuál es la lógica del asunto. Si ustedes se dan cuenta, aquí no estamos sumando, estamos restando. Sencillamente estamos totalizando los números que tenemos. Entonces, para totalizar eso, para simplificar expresiones, sencillamente yo me voy a regir con una regla. Ese de totalizar es el equivalente a sumar o restar. O sea, yo voy a tener dos operaciones en una sola. Sumar y restar no están definidos por los números, sino está definido por los signos que tiene. Porque fíjense que todos estos hay menos, pero finalmente yo tuve que sumar. Entonces, ¿por qué lo sumé? Porque todos tenían... Exactamente, cuando todos los números tienen el mismo signo, entonces yo los sumo. Fíjense que me pasó con los negativos y me pasó con los positivos. Entonces hay dos situaciones que se me van a presentar generalmente en suma y resta, y es tener signos iguales y obviamente lo opuesto, tener signos diferentes. Entonces, si yo tengo signos iguales y tengo signos diferentes, signos iguales y signos diferentes, como yo tengo solo ese tipo de situaciones, cuando yo tengo signos iguales voy a sumar y cuando yo tengo signos diferentes voy a restar. La única condición es
definir el signo de la respuesta. Aquí, ¿por qué fue negativo? Porque todos eran negativos. Aquí, ¿por qué es positivo? Y aquí, ¿por qué es negativo? Porque el mayor es negativo. Y aquí, ¿por qué es positivo? Porque el mayor es positivo. Entonces, para encerrar todas esas reglas en una sola, vamos a decir, siempre vamos a dejar el signo del mayor. ¿Listo? Entonces, siempre dejo el signo del mayor. O sea que no existe suma y resta como tal. Sencillamente es totalizar lo que yo tengo. Ahora, entonces aquí yo debo aprender a manejar diferentes cosas. No todos los ejercicios yo los voy a encontrar así bonitos. También yo voy a encontrar ciertas cosas que me van a comenzar a complicar un poco las cosas, pero es aprenderlas a manejar. ¿Qué pasa cuando yo tengo, digamos, menos 7 más menos 6 más menos 4 menos 2? Entonces ahí ya el cuento cambia un poco, pero realmente no cambia mucho. O sea, ¿qué es lo que pasa? Aquí vamos a aprender otra nueva regla. Resulta que cuando yo tengo signos pegados o signos seguidos, ahí voy a tener en cuenta algo. Se me va a pasar la misma situación, que hayan signos iguales y que hayan signos diferentes. Entonces, cuando hay signos iguales, como en este caso, inmediatamente se van a convertir en un más. Y cuando hay signos diferentes, como en este caso, inmediatamente se van a convertir en uno solo, en un menos. O sea, van a desaparecer esos dos signos y se van a convertir en uno. Entonces, digamos, menos 7 se va a convertir en más 7. Y más menos 6, ¿en qué se convierte? Menos 6, más menos 4. Menos 4 y menos 2, ¿en qué se convierte? Más 2. Debo tener en cuenta una simple cosa. Es que digamos, el signo debe estar pegado al lado de otro, pero solo debe haber un número que dependa de ese signo. ¿Me hago entender? O sea, no es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, no es lo mismo tener menos 7 más 4. Perdón, más 4. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo una operación que debo resolver antes. En cambio aquí solamente tengo un elemento. Esa es la diferencia que hay, esa es la gran diferencia que hay entre los dos. Entonces solamente esto de los dobles signos opera cuando yo tengo un elemento dentro del paréntesis. ¿Listo? Ese paréntesis, los paréntesis se usan para agrupar, ¿sí? Entonces, pero cuando yo los estoy utilizando así, simplemente los estoy utilizando es para separar, no más. ¿Listo? Entonces, signos iguales se convierten en más, signos diferentes se convierten en menos. ¿Listo? Ahora, ya que comenzamos a hablar de paréntesis, hay que hablar de algo que se llaman signos de agrupación. Resulta que todas las operaciones tienen una cualidad también. Resulta que si a ustedes les dijeran 3 más 2 por 5, ¿eso cuánto daría? Entonces, la respuesta es 25. ¿Será que estamos bien? Resulta que 25 no es la respuesta. Esa era una pregunta muy boba que le hacían a uno antiguamente en pruebas de estado, pero era simplemente para saber si usted tenía clara la priorización en operaciones. No todas las operaciones se hacen en el mismo orden, ¿sí? Resulta que hay una prioridad y un orden para hacer las cosas, y si uno no lo conoce, pues termina cometiendo errores. Entonces, para eso nosotros vamos a tener en cuenta algo que se llama orden al operar. El orden se da de dos formas: cuando hay signos de agrupación y cuando no hay signos. Entonces, ¿cuáles son los signos de agrupación? Paréntesis, corchetes y llaves. En cambio, cuando no hay signos de agrupación, pues ni modo. Cuando hay signos de agrupación es fácil. Ustedes solucionan primero todo lo que son paréntesis, de segunda lo que son corchetes y de última lo que son llaves. Pero cuando no hay signos también hay un orden. De primeras se resuelven lo que son potencias
y raíces de segundas se resuelven multiplicaciones y divisiones y de últimas se resuelve lo que son sumas y restas. O sea que ya ahí nos cambia el concepto de qué debemos resolver acá. ¿Qué se resuelve de primeras ahí? La multiplicación. O sea que eso ¿cuánto nos daría? 13, ¿cierto? El verdadero resultado sería 13. Y algo tan sencillo como una operación como esta, si podríamos haber fallado en una prueba, Y no solamente esto, hay que tener en cuenta que es que las matemáticas no solamente nosotros las vamos a ver en operaciones y ya, sino esto tiene aplicaciones en muchas cosas. Y un error de operación, si yo hago algo antes de un proceso, pues obviamente de ahí en adelante yo voy a tener muchos errores. ¿Listo? Bien, si ustedes se dan cuenta aquí agregamos algo más, multiplicación. ¿Cuáles son las reglas de la multiplicación? Las reglas de la multiplicación son exactamente estas mismas. Signos seguidos, multiplicación y división operan con estas reglas. Signos iguales, signos diferentes. Si los números que yo estoy multiplicando o dividiendo tienen signos iguales, la respuesta es positiva. Si yo los números que estoy multiplicando tienen signos diferentes, la respuesta es negativa. En pocas palabras, más por más da más, menos por menos da más, menos por más da menos, y más por menos da menos. ¿Sí? O sea, de ahí fue donde salió ese cuento. Resulta que, listo, bien. Digamos un ejemplo, yo tengo menos 2 por 5. El signo de multiplicación cambia. Hay que aprender a diferenciar que la multiplicación ya no se escribe como nosotros habitualmente lo hacemos con la X, sino hay diferentes formas. Menos 2 por 5 yo lo puedo escribir así, pero también lo puedo escribir así. Siempre que un número esté pegado a un paréntesis y no haya nada en medio, ni un signo ni nada, significa multiplicación. O también lo puedo escribir así. Estas tres formas significan multiplicación. Ninguna tiene que ver con X, ninguna tiene que ver con nada raro. ¿Listo? 2. Hay signos y esos signos son o positivo o negativo. Ya el resto son operaciones. ¿Listo? La multiplicación es una operación. Entonces, cuando yo tengo dos números con signos diferentes, yo ya sé que la respuesta es negativo. Si los dos números tienen signos iguales, la respuesta es positivo. ¿Ven? ¿Qué se va a hacer siempre en la multiplicación? Así como la suma y la resta, signos iguales yo sumo signos diferentes resto, pero siempre voy a dejar el signo de mayor. En multiplicación y división, signos iguales me da positivo, signos diferentes me da negativo, pero siempre voy a operar normal. O sea, ¿cómo así operar normal? 2 por 5, 10. Sin ningún problema. O sea, la multiplicación sigue siendo la misma, sigue siendo el mismo concepto, sigue trabajándose de la misma forma, sencillamente se define el signo de la respuesta. O sea, lo único raro que yo voy a tener en cuenta aquí es que tengo que ponerle un signo a la respuesta, ya sea positivo o sea negativo. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro? Bien. Entonces, aquí comenzamos ya con cosas más, digamos que no difíciles, pero sí un poco más complejas. Digamos, a ustedes les dicen, digamos, menos 2, menos 5, más 3. Entonces, uno ve esto y dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y no es que sea tan complicado. Es todo eso que nosotros tenemos allá, ahora sí a tratar de ubicar. Entonces, ¿tiene signos de agrupación? Entonces hay un orden de operar, primero paréntesis, luego corchetes y por último llave. Entonces eso es lo primero, ¿listo? Segundo, entonces ya sabemos que voy a resolver esto de primeras y esto de primeras, ¿listo? ¿Tengo alguna multiplicación adentro de esos paréntesis? ¿Adentro? No. Fíjense que ahí no hay ninguna multiplicación. Entonces, como no hay multiplicación, voy a operar con las reglas que tenemos acá arriba. Si hay signos iguales se suma, signos diferentes se resta. ¿Listo? Entonces, menos 5 más 3, ¿signos iguales o diferentes? Diferentes. ¿Se suma o se resta? Se resta. Entonces, ¿cuánto me daría? 2. O sea que la respuesta de este sería 2. ¿Y se deja el signo de quién? Del mayor. En este caso, ¿cuál sería? Menos. Listo.
4 menos 3, ¿signos iguales o diferentes? Resulta que este menos está por fuera. Hagan de cuenta, exactamente, es tener en cuenta que esto es como si sus manos estuvieran tapando el resto, como si el mundo no existiera, sino solamente lo que hay ahí. Entonces 4 menos 3, ¿eso cuánto me daría? 1, ¿cierto? Signos diferentes. Y dejo el signo del mayor, que en este caso es positivo. Listo. Una vez ya hice esto, bajo el resto de las cosas. ¿Qué es el resto de las cosas? Todo lo que no es el paréntesis. Entonces bajo esto, bajo el menos 2. Este menos 2, ¿qué le está haciendo a lo que está acá? Multiplicando. El número está pegado al paréntesis, no hay nada en medio. Entonces voy a indicar que hay una multiplicación. Bajo el resto de los elementos, todos lo que no sea el paréntesis. ¿Listo? Bien. ¿Qué se resuelve de primeras acá? Ahora vamos con los corchetes. Entonces, ¿qué operación tengo acá? Multiplicación. Regla de la multiplicación. Entonces, signos iguales da positivo, signos diferentes da negativo. ¿Ahí qué nos daría? Positivo, ¿cierto? ¿Opero normal o hago algo raro? Normal, ¿cierto? 2 por 2, ¿cuánto es? 4. Yo operé lo de ahí, bajo el resto de las cosas. Menos más, ¿en qué se convierte? Menos, entonces me queda más 4 menos 1, más 4 menos 1, ¿qué se hace? ¿Es multiplicación o es suma o resta? Es resta, ¿cierto? Dime. Menos nomás da, bueno, signos diferentes da menos. ¿Y Sí. ahí por qué no bajaste? O sea, no da menos 1. ¿Dónde, perdón? Porque ahí me estás bajando el ¿Acá? menos, ¿verdad? Abajo, ahí. Este menos es este menos. Sí, Listo. 4 menos 3 da da 1 positivo. y se deja el signo del mayor, que en este caso es positivo. Sí, ahora, sigue con la pregunta. No, ya entendí. Bien. Listo. Entonces, menos y más se convierte en menos. Pero ahí ¿Listo? no queda la ley de que Menos y menos por menos da más, ¿no? Eh, Porque es que hay dos. Aquí sí, sí, exactamente, lo que yo les decía, o sea, son las mismas leyes de signos, nada más que estoy tratando de generalizarlas en dos conceptos, signos iguales, signos diferentes. Si es suma, signos iguales sumar, signos diferentes restar. Si es multiplicación, signos iguales es positivo, signos diferentes negativos. Básicamente es lo mismo, o sea, se puede generalizar más. Ahora, más 4 menos 1, ¿se suma o se resta? ¿Y cuánto me daría? 3, positivo o negativo. Positivo, o sea que definimos el resultado de esto sin ningún problema. ¿Ven? Entonces, las cosas parecen complicadas, pero no son tan complicadas si uno conoce las reglas con las que va a trabajar. ¿Ven? Tomen apuntes, por favor, y damos otro ejemplo de esto. Bien, voy a hacer otro ejemplo acá un poquito más grande, como para que puedan visualizar todo lo que se nos puede dar acá. Entonces, listo. Largo, ¿cierto? Bien. ¿Se alcanzan a verlo? Más o menos. Bueno, voy a tratar de escribirlo con rojo para que se note un poco más. Tenemos esta operación que se resolvería de primeras. Paréntesis, ¿cierto? O sea, hay signos de agrupación, yo ya sé que de una vez paréntesis, o sea que resuelvo esta parte y resuelvo esta parte. Aquí tengo 4 menos 1. ¿Con qué reglas se opera? ¿Con las de arriba o las de abajo? O sea, con las de sumar y restar, signos iguales se suma, signos diferentes se resta, o con las de multiplicar. Entonces, en este caso se va a aplicar la de sumar y restar y va a ser signos diferentes. O sea que, ¿qué hago? Resto, ¿cierto? 4 menos 1, 3. Aquí va la pregunta que me hacía, fue usted, ¿cierto? Me decía, ¿es necesario ponerle el más? El más es necesario siempre y cuando no haya un diferenciador entre dos elementos. ¿Cómo así? Digamos, si a mí me dicen 5 más 4
más 3. Entonces yo digo 5 más 4 es 9. 9 más 3. Ya aquí hay un elemento que me está diferenciando estos dos elementos, ¿sí? Pero, digamos, hay veces, y eso pasa mucho en álgebra, pasa mucho cuando estemos viendo reducción, se les olvida poner los elementos, poner el signo de la respuesta, entonces todo se ve amontonado y no se sabe cuál es un elemento y cuál es el otro elemento. Entonces, generalmente esto en aritmética no implica tanto, o sea, ya uno reconoce si tiene una suma o una resta, ¿sí? Pero en cambio en álgebra sí son como diferenciadores, son los que nos identifican cuántos elementos hay en una expresión. Entonces, por esa razón sí es bueno marcar siempre el signo, ¿sí? Es lo mejor que uno puede hacer. Aunque si en este caso nosotros nos damos cuenta aquí, esto me daría positivo y afuera que tengo. O sea que el resultado entre esos dos signos sería positivo, no es necesario escribirlo, ya con el otro ya tendríamos únicamente. ¿Listo? Pero ahí siempre está positivo, ¿no? Cuando no tiene signo. Cuando no tiene signo ya se asume que es positivo. Siempre que un número esté solo, automáticamente se asume que es positivo. ¿Listo? Entonces aquí tengo menos 3 por 2. Es multiplicación. ¿Signos diferentes o iguales? Diferente. O sea que el resultado es Negativo. ¿cierto? Y sería 6. Listo. Bajamos el resto de elementos. Entonces tengo que bajar absolutamente todo lo que tengo acá. Menos 3 más menos. ¿Qué le está haciendo este menos 6 al paréntesis? ¿Multiplicando o restando? Multiplicando, ¿cierto? Un número. Fíjense la diferencia que hay entre este. Menos 3 más, al haber este más acá. No entendía mucho. A ver, perdón, es que desafortunadamente no sé si lo alcanzan a ver bien. Aquí yo tengo un menos 3 más y abre paréntesis. Y aquí yo tengo un menos 6 y abre paréntesis. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que cuando el número está pegado al paréntesis y no hay nada en el medio, se asume que es multiplicación. En cambio, cuando hay un signo en medio del número y el paréntesis, automáticamente se asume que es una suma o una resta, dependiendo ya de los signos. Entonces, por eso aquí no hice énfasis en eso, sino simplemente bajé el más. En cambio aquí sí, uno se pregunta, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ese menos 6 está multiplicando, entonces tengo que bajar eso de marcado, que se note que es una multiplicación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir 3 más 3 que 3 por 3, son resultados totalmente diferentes, ¿listo? Entonces eso lo deben tener muy en cuenta siempre. Bien, ¿ahora qué resuelvo? Corchete. Entonces resuelvo esto. Menos 3 más 3, Negativo. ¿se suman o se restan o se multiplican? Se restan. ¿Y cuánto me daría? 0. Pregunta, ¿y qué signo pongo? Negativo. Resulta que el 0 no es ni bueno ni malo, ni positivo ni negativo. Es neutro, es un elemento neutro. Dime. Pero un profesor de lógica que a mí me explicó decía que cuando es el resultado sí siempre se pone más menos. No, perdón. Bueno, vamos a verlo así. Si a ti te pagaran hoy, eso sería muy bueno, eso es positivo, ¿cierto? Si estuvieras hoy endeudada y no tuvieras un peso, eso sería muy malo, sería negativo. Pero si ni tienes plata, ni debes, pues no estás ni bien ni mal, neutro. Estás sin algo identificado. Resulta que la nada no es ni buena ni mala. ¿Cómo? Estoy mal sin plata. Pues, pero digamos en el caso de no debo ni tengo, o sea, estoy en un estado neutral, sí, estoy quieto, o sea, no es ni bueno ni malo en ese caso, ¿listo? Entonces no se define ni como positivo ni como negativo, ¿sí? Simplemente estoy operando con la nada. Bien, ahora bajamos el resto de elementos, entonces, opero esta parte que nosotros tenemos acá, menos 6 por menos 6, ahí eso cuánto me daría. Sería positivo y 36, porque es multiplicación. Ahora sí, bajo el resto de elementos. Bajo esto, bajo el menos y bajo esto. Ahora, ¿qué pasaría aquí con estos dos? Me dice 0 menos más 36. Quedan positivos. Negativo. Menos más se convierte en negativo. 0 menos 36. Si usted no tiene nada y debe 36 en total, ¿cuánto tiene? A ver, no tengo nada y debo 36 aparte. Quedo debiendo 36. Siempre que a 0 le estén restando, sumando,
Pues sencillamente es como si ese 0 desapareciera y solamente me quedara el segundo elemento. ¿Listo? Reglas básicas que debo tener en cuenta: todo lo que se multiplica por 0 da 0, todo lo que se multiplica por 1 da el mismo elemento. Esas son reglas como sencillitas, pero que debo tener muy claras. ¿Es claro esta parte? O sea, hay que tener muy claro, ya saben, orden al operar: primero paréntesis, luego corchetes, por último llaves. Si no hay signos de agrupación, que eso puede pasar muchas veces, entonces comiencen por potencias. Si no hay potencias, por multiplicaciones. Y si no hay nada de eso, sumas y restas. Multiplicaciones, ya saben, se opera normal independientemente de la ubicación que estén. Así estén en lo último, siempre es lo primero que se resuelve. Entonces, multiplicaciones ya saben que se operan: signos iguales da positivo, signos diferentes da negativo. El resultado siempre va a dar lo mismo que le daba cuando pequeñito en las tablas de multiplicar, o sea que nada cambiaba. Suma y resta, la suma y resta es relativa, o sea, la suma no es que siempre que haya un más haya que sumar y siempre que haya un menos haya que restar, que eso es un error muy común que se comete. Por lo menos aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos un más, pero ustedes no están sumando sino están restando. ¿De qué depende eso? Entonces ya sabemos de los signos. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan. ¿Listo? Esa regla no solo la vamos a aplicar aquí, se aplica en álgebra, se aplica en decimales, se aplica en fracciones, se aplica en lógica. O sea que esto es estas reglas que nosotros tenemos, ese conjunto de reglas que tenemos allá, son las reglas con las que vamos a operar prácticamente para las matemáticas de aquí en adelante. Los que han visto álgebra lineal, los que han visto cálculo, pueden corroborarles esa parte. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Listo, perfecto. Entonces dejamos hasta ahí. ¿Listo?